Buenas tardes, vamos a iniciar la clase. ¿Están escuchando bien? Sí se le escucha, doctora. Ya, gracias. Entonces vamos a iniciar. Ven el PPT también, me imagino, ¿no? Ya, ¿el PPT también lo ven? Sí, doctora. Ya, bien. Entonces hoy terminamos todo lo que sea enzimas, el capítulo de enzimas, y como ayer vimos, cómo la actividad enzimática podía variar de acuerdo a la concentración del sustrato, y estos trabajos habían sido realizados por Michaelis y Menten, y luego vimos la gráfica lineal propuesta por Linauer y Burke, que también obedecía al comportamiento cinético de las enzimas. Entonces, en esta clase vamos a identificar las diferentes inhibiciones enzimáticas que se dan. Vamos a conocer mecanismos de regulación enzimática. Habíamos visto un poco del alosterismo y habíamos dicho que había moléculas activadoras y moléculas inhibidoras de estas enzimas alostéricas. Pues no solamente las enzimas alostéricas van a ser sometidas a regulación, sino también casi todas las enzimas que corresponden o participan en el metabolismo, sobre todo aquellas que inician las rutas metabólicas, porque una ruta metabólica se inicia con la finalidad de obtener un producto que la célula está necesitando. Si se produce mucho de ese producto, entonces debe detenerse la síntesis porque no es necesario. Y la célula, con ese fin, es que tiene moléculas que regulan la acción enzimática, porque ya sabemos, enzima, sustrato, los factores, y obtenemos el producto y la enzima libre. Si tenemos mucho sustrato, vimos que podíamos tener mucho producto, pero muchas veces este producto no es necesario en tanta cantidad. Entonces solamente la célula requiere una porción de este producto, y es por eso que tiene mecanismos para regular la producción de este producto. De repente, ese sustrato inicial no es necesario que todo se convierta en el producto, porque parte de ese sustrato puede servir para que otras enzimas lo utilicen y puedan generar otra molécula que también la célula la requiere. O de lo contrario, en este camino de pasar de inicio, donde tenemos el sustrato, hasta el producto, hay muchas vías intermediarias. Y estas vías intermediarias se pueden, digamos, salir de la dirección lineal para irse a otra vía, porque también se pueden requerir esos intermediarios para otras vías. Entonces, las reacciones enzimáticas en sí, todos los procesos, no son tan sencillos, sino que son procesos que en el camino pueden ir desviándose para generar otras moléculas que la célula las requiere. Entonces, otros mecanismos que vamos a conocer hoy día es que las enzimas pueden ser reguladas de diferentes maneras. Vamos a conocer las más representativas, y también vamos a ver finalmente cómo las enzimas se pueden convertir en marcadores de patologías. Entonces vamos a iniciar con algo que nosotros quedamos la clase pasada y vimos la representación de la actividad enzimática por las dobles recíprocas o la propuesta por Linauer y Burke. Nosotros habíamos dicho que cuando yo tengo una gráfica de este tipo, si yo quiero ver 1 sobre velocidad máxima, es a este nivel.
Si yo quiero ver 1 sobre Km, que vendría a ser la concentración del sustrato, entonces la tengo que buscar aquí, donde se corta la X, pero en el cuadrante negativo. Y donde se corta la Y, estoy hallando 1 sobre Bmax. Habíamos puesto datos y nos habíamos dado cuenta que cuando esta línea pasa por la parte más baja, es decir, se asienta un poco más, entonces la 1 sobre Bmax se hace más grande. Habíamos visto que cuando esto 1 sobre Km se acerca más al origen, también los valores eran más grandes. Entonces, ya teniendo esos recuerdos de la clase de ayer, podemos decir, esta enzima tiene el siguiente comportamiento. Es el negro, la línea negra. Ese es su comportamiento. Cuando a la enzima se le pone un inhibidor, entonces hace esto. Esta es la línea que forma. Si yo miro en este punto, es el mismo punto que corta la línea negra, el comportamiento normal de la enzima. Entonces, yo acá podría decir que el 1 sobre Bmax no se ha alterado. Pero si yo miro la línea que corta las X, veo que se está pegando más hacia el 0. Eso me indica que 1 sobre Km está más cerca al 0, entonces es más grande. Esa es la imagen, eso es lo que yo puedo interpretar. ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ya. ¿Puede volver a Entonces, repetir, doctora? ya. Esto lo vimos ayer. Ayer dijimos que toda la gráfica que había propuesto Linear y Burke era una línea y que la ecuación pertenecía a una línea recta y que todos los datos que habían encontrado Michaelis y Menten se podrían los resultados llevarlos a la inversa para obtener esta línea recta. Si ustedes, para que salgan de dudas, algo que hicimos ayer, yo les mostré una imagen donde le poníamos valor. Vamos a volver a hacerlo. Si este es 0.4 y el otro era 0.2, entonces yo hacía la inversa. Si ustedes, esto es 0, ¿no es cierto? Todos estamos claros que es 0. Si va de 2 en 2, el primer punto sería 0.2. Y si va a este punto, digamos que es 0.4. ¿Cuál es más grande? 1, acá está, 1 sobre 0.2 o 1 sobre 0.4. Primero por ahí. ¿Cuánto le sale primero? 1 sobre 0.2. ¿Cuánto te sale 1 sobre 0.2? 5. Ya. ¿Y 1 sobre 0.4? 2.5. Ya. Entonces, 1 sobre 0.2 sería este valor, digamos. Y este, 1 sobre 0.4. Entonces, ¿cuál es el valor más grande y cuál es el valor más chico? ¿Cuál es el valor más grande? 1 entre 0.2. 1 entre 0.2. Y como ustedes ven, el 1 entre 0.2 se está alejando del origen. Eso me indica que los valores más cercanos al origen son más grandes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya, bien. Ahora, de la misma manera, se le puede poner valores acá.
para el eje de las X. Todo es 1 sobre B max, ¿no es cierto? Entonces, si yo considero que de acá, digamos, a esta línea es 0.01 y este punto negro donde se cortan las líneas es 0.02, a ver, hagan esa división. ¿Cuánto le sale el 1 entre 0.01? 100, doctora. 100. Y el 1 entre 0.02. 50. Y entonces, ¿qué estamos encontrando? Que cuanto más cerca al origen, los valores son más grandes. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, estamos viendo que ya sea para el eje de las X, está acá, o el eje de las Y, 1 sobre los valores de velocidad o 1 sobre el km, cuanto más se acercan al origen, estos valores se hacen más grandes. Y bueno, entonces, estos señores hicieron estas pruebas, ya para qué repetir, dijeron, con tantos tubos que usaron, Michaelis y Menten, vamos a hacerlo solamente con pocos tubos. Y encontraron primero con la enzima y su sustrato este punto. Más o menos lo que nosotros decíamos que era 1 entre 0.2, entre 0.4, que vendría a ser 2.5. Y el inhibidor, ¿qué hace? Pasa por acá y entonces me da, este es 0.2 y este es 0.04. Entonces el inhibidor me da 1 sobre 0.2 y la normal me da 1 sobre 0.4. El 0.4 es más chiquito que este resultado del 0.2, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy viendo? Cómo se comportó cuando le puse el inhibidor. Yo puedo decir que no varió 1 sobre velocidad máxima, ¿no? Porque sigue cortando el mismo punto. Pero ¿qué varió? ¿Qué varió? 1 sobre km. El 1 sobre km sí varió. ¿Qué se hizo? Se hizo más grande, ¿sí? Se hizo más grande. Porque es 1 sobre 0,2 y este es 1 sobre 0,4. Y vemos la división, ya sabemos, una división, este es más chiquitito que este va a ser más grande. Entonces, ¿qué decimos? Cuando hay una inhibición competitiva, el inhibidor entra al centro activo, compitiendo con el sustrato. Entonces, va a aumentar el Km y no cambia la velocidad máxima. Vemos la velocidad máxima se mantiene igual a la anterior. ¿Y qué está aumentando? El Km. El Km está aumentando. Ahora, cuando hay un inhibidor competitivo, es porque el inhibidor competitivo entra al centro activo y bloquea a la enzima. Profesora, ¿pero por qué aumenta el Km si se supone que el inhibidor entró y ya no dejó que entre más el sustrato? ¿Y por qué está aumentando Km? Eso quiere decir que a esta concentración sí está ocurriendo la reacción enzimática. Efectivamente, eso quiere decir. La enzima se cogió al inhibidor, se equivocó, se unió a él, pero si yo, ¿cómo puedo hacer que la enzima se libere de este inhibidor? Poniéndole más sustrato. Entonces, como le aumento la cantidad de sustrato para que ella se dé cuenta que se equivocó y suelte entonces por eso que el Km aumenta. Y sabemos qué cosa es Km, concentración de sustrato. Y es por eso que la gráfica sale de esa manera. De la misma manera, cuando la inhibición es no competitiva, en este caso vemos, ¿quién se está alterando acá? ¿Quién se está alterando? ¿La B max o el Km? ¿Quién se está alterando? La B max. La B max.
la Vmax. Y como ustedes ven y se han dado cuenta en el momento de la clase pasada y en antes que lo hemos repasado, cuanto más se acerca a 0, se hace más grande. Y yo que estoy viendo con la Vmax, que se está alejando del 0, ¿no es cierto? Se aleja mucho más. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la Vmax disminuye. ¿Sí? ¿Estamos bien? La Vmax está disminuyendo, se está alejando. ¿Y cómo es el KM? Igual. Igual. Entonces, en una inhibición no competitiva, el que se altera va a ser el Vmax. ¿Y qué le va a pasar al Vmax? Va a disminuir porque está alejando del 0. Y el KM se mantiene igual, no cambia. Entonces, en una inhibición no competitiva, no va a entrar el inhibidor al centro activo, va a entrar a otro sitio, por lo tanto, no compite con el sustrato. El inhibidor no competitivo ingresa a un lugar diferente que el sustrato. Entonces, ese inhibidor no le permite tener la plasticidad necesaria a la proteína para transformar al sustrato. Entonces, sí lo va a hacer, pero lo va a hacer mucho más lento. Por eso es que su velocidad disminuye. Ya no es tan rápida como cuando este inhibidor no estaba ahí. Entonces, esa reacción se da en una inhibición no competitiva. Estas dos reacciones, ya sea la inhibición competitiva, principalmente la inhibición competitiva y la no competitiva, se dan en enzimas de estructura terciaria, de estructuras terciarias. Entonces, estas son las estructuras que son más cercanas a Michaelis-Menten y su inhibición se da por el centro activo o un lugar diferente al centro activo donde inhibe. Luego existe otra inhibición, acompetitiva. ¿Y qué ven ustedes? ¿Qué notan en esta acompetitiva? ¿Qué pasa con Vmax, que sería este punto? ¿Y qué pasa con Km, que sería este punto? ¿Más grandes o más chicos? Los dos disminuyen. Muy bien. Los dos disminuyen porque se están alejando del 0. Yo miro el 0 acá, se están alejando. Entonces, una inhibición acompetitiva disminuye el Km y disminuye el Vmax. La unión del inhibidor a la enzima, ¿qué pasa? Que la enzima se une a su sustrato, pero este inhibidor no va a permitir que se produzca la estabilidad necesaria para que la enzima haga su labor. Y eso hace pues que ella requiera más sustrato para lograr ese trabajo, y como él no le permite la transformación, la catálisis necesaria a la enzima, porque está obstruyendo al costado del centro activo, no permite que la enzima se deforme para modificar al sustrato, entonces también la velocidad disminuye. Y esto se da con mucha frecuencia en reacciones donde la enzima es de estructura cuaternaria y por lo tanto tiene más de un sustrato. Estructuras cuaternarias, ya sabemos, tienen dos o más estructuras terciarias y cada estructura terciaria va a tener que tener su sustrato. Pero como en este caso ha entrado el inhibidor en una de las porciones, entonces va a tardar en que la reacción se dé. Y eso es lo que hace un inhibidor que participa en reacciones acompetitivas. Entonces, seguimos viendo acciones enzimáticas. Algo que quería indicar acá también es que estos inhibidores competitivos, sobre todo se utilizan en el área médica con mucha frecuencia, porque como se le engaña a la enzima con una molécula que se parece mucho a su sustrato, la enzima se queda buen tiempo ahí, y si tú no le pones más de este sustrato, la enzima permanece buen tiempo ahí
inhibida y no hace el efecto. Y este tipo de inhibición se usan en muchos fármacos. Fármacos para inhibir la digestión por ejemplo, de los triglicéridos, para que entren y salgan los triglicéridos. El paciente tiene muchos triglicéridos. Entonces le dan el fármaco, la enzima se equivoca, coge al fármaco y no en el triacilglicerol para hacer la digestión. Se confunde, sale porque la enzima está bloqueada. Entonces, por eso se le da en qué momento debe consumirlo para bloquear. Por supuesto que esto siempre trae efectos secundarios. Todo fármaco que consuma va a traer un efecto secundario. En algunas personas más, en otras menos. Pero siempre va a traer esos efectos. Además, también, este tipo de inhibición se utiliza para inhibir células tumorales, porque la célula, para que se inicie su proceso de mitosis, duplicación celular, primero se tiene que duplicar el material genético. Entonces, si yo le pongo a la enzima que va a activar el ciclo celular un inhibidor, la enzima se confunde, queda bloqueada y pues la replicación celular va a ser más lenta. La velocidad se mantiene, pero necesita mucho más sustrato. Entonces, como tú le empiezas a bloquear ciertas moléculas para que no estén disponibles, entonces baja la producción de enzimas, de células en este caso, ya que no va a haber síntesis de ADN. Entonces, este tipo de inhibición está muy relacionada con el área médica. Ese tipo de inhibición también está relacionada con la industria alimentaria. Las no competitivas se aplican también en nuestro organismo sin que nosotros sepamos, y algunas de ellas se están dando constantemente. Entonces vamos a ver esos tipos de inhibición que hemos visto, por si acaso son reversibles. Por eso es que de alguna manera vemos que crece, disminuye el KM, disminuye el Bmax, pero se da la reacción. Ha disminuido, pero se da. Eso quiere decir que finalmente, si tú modificas ciertas condiciones, se va a dar la reacción. Pero también es una forma de regular a las enzimas para que no transformen el sustrato en producto. Existen otros mecanismos de regulación enzimática. Control a nivel de sustrato, inhibiciones reversibles por producto, lo que llamamos retroalimentación, activación e inhibición alostérica, que ya más o menos lo vimos el día de ayer, modificaciones covalentes. Las modificaciones covalentes en sí son reacciones en que se da un enlace covalente entre la enzima, ya sea por un grupo fosfato, por un grupo metilo, por un grupo acetilo, para inhibir o activar a la enzima. Y las modificaciones covalentes irreversibles, esas se dan para la activación proteolítica, principalmente de algunas enzimas que nuestro organismo las produce, pero deben llegar al sitio donde cumplen su función, o el momento en que cumplan la función deben activarse. Entonces, estas enzimas se producen inactivas y se tienen que activar en el lugar donde van a cumplir esa función. Podemos mencionar como control a nivel de sustrato esta reacción. La glucosa, que está en el torrente sanguíneo, después que hemos almorzado como ahorita, va a entrar a la célula, ¿no? Eso ya lo sabemos, entra a la célula porque la glucosa es fuente de energía. Y aparece la exoquinasa, que es la enzima que inicia el proceso. La glucosa, como saben ustedes, tienen unos transportadores, unas proteínas que se llaman GLU, y hay células que prácticamente los GLU los tienen todo el día ahí porque son glucodependientes, entonces necesitan que la glucosa ingrese. Hay otras, como las del GLU4, que requieren que esté la insulina para que recién el GLU4 se pose en la membrana de la célula y pueda permitir el ingreso de la glucosa. Pero tenemos células de muchos tipos y con diferentes transportadores dependiendo de la necesidad. Entonces vamos a pensar que esta es una célula que la glucosa ha entrado, y como ese GLU está
es una puerta de entrada. La glucosa podría entrar y podría salir. Pero una manera de asegurarse de que la glucosa va a quedarse es justamente fosforilando. Y esa acción lo hace la hexoquinasa. La hexoquinasa hace esa reacción y produce glucosa 6-fosfato. Pero ¿qué pasa si ella entra mucha glucosa y ella fosfata y fosfata y fosfata y fosfata? Cuando ella ya está liberando demasiada glucosa 6-fosfato, este mismo producto viene y la bloquea y ya no deja que ésta siga transformando más glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, esa es una forma de regulación. Es decir, que no le va a permitir que toda la glucosa que ingrese o toda la glucosa que esté sola, la fosforile para que la convierta en glucosa 6-fosfato y se inicie pues el proceso de glucólisis. Entonces, en este caso es una reacción competitiva hacia la enzima y este es un inicio de vía, un inicio de una vía. Este, por ejemplo, es el inicio de la vía glucolítica, cuando la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato y todo eso, hasta que me llegue a piruvato. Entonces, esta vía puede quedar inhibida si es que hay demasiada glucosa 6-fosfato que se está formando. Entonces, se hace esta glucosa 6-fosfato, inhibe a la enzima para que no continúe produciendo más glucosa 6-fosfato. A eso se llama control a nivel sustrato, mediante interacción del sustrato y productos de cada reacción con la enzima. Este tipo de enzimas reguladas de esta forma generalmente aparecen en los inicios de una vía. Control por retroalimentación, un aumento de la concentración del producto final. Miren, esta es una vía, esta es otra vía, y estos productos que están saliendo son intermediarios. Y finalmente llegamos al producto final de una ruta metabólica. Entonces, el aumento de este producto lo que va a hacer es inhibe una de las primeras reacciones de la ruta. Generalmente la primera para que no se siga produciendo. ¿Por qué? Porque se está produciendo en exceso este producto y ya no se requiere tanta cantidad. Entonces, la enzima actúa como inhibidor mejor dicho, este producto producido por la enzima va a actuar como inhibidor. Ello impide la utilización innecesaria del primer sustrato. Este no se gaste tanto. La acumulación del producto, que no se acumule. Y se evita acumulaciones de intermediarios, porque si sigue esta vía, va a haber mucho de A, mucho de B, mucho de C y así sucesivamente. Y no se quiere eso. En la célula todo tiene que estar en las concentraciones adecuadas de acuerdo al momento celular que se vive. Entonces, algunos ejemplos de control por retroalimentación es la glucólisis, la que estábamos hablando. La hexoquinasa le pone el fosfato, se inicia la glucólisis, y la fosfofructoquinasa es una de las enzimas que se puede inhibir y su inhibidor va a ser el ATP. ¿Y por qué el ATP? Porque esta glucólisis justamente lleva a que se forme el piruvato, se dé el ciclo de Krebs, transporte de electrones y tengo ATP. Y si esta vía se está dando en grandes cantidades, entonces va a formar mucho ATP y este ATP va a salir a bloquear, va a actuar como un inhibidor. En la neoglucogénesis está la enzima que va a ser inhibida, que se llama fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima va a ser inhibida por el AMP. Quiere decir, el ATP, cuando se hidroliza, genera ADP. Se sigue hidrolizando, genera AMP. Entonces viene esta de la hidrólisis del ATP hasta AMP. La biosíntesis de ácidos grasos, acetilcoenzima carboxilasa, su inhibidor el acilcoenzima A, para la síntesis de ácidos grasos. Para el colesterol, para la biosíntesis de colesterol, miren, el mismo colesterol es inhibidor de la enzima que promueve su síntesis.
Porque cuando hay mucho colesterol, entonces el organismo va a inhibir la producción de colesterol, porque va a inhibir a la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. La inhibe y esta enzima es la que inicia el proceso que ya no se va a detenerse una vez que ya esté activa, y es por eso que cuando hay mucho colesterol viene la inhibe, porque ella es la que inicia la ruta para la síntesis de colesterol. En el caso de la biosíntesis de purinas, tenemos a la enzima que va a ser inhibida, la fosforibosil pirofosfato sintetasa, que va a ser inhibida por el AMP, el GMP, el IMP, porque es para la síntesis de purinas. Entonces, sus inhibidores son moléculas que vienen de esa ruta, pero como hay exceso, se bloquean. Entonces, no solamente tenemos las inhibiciones que hemos mencionado, y eso es para hacerles recordar un poquito la regulación alostérica, ¿no? Ahora, no pensemos que una ruta solamente tiene una forma de inhibición. Hay varias formas. Una sola ruta puede tener más de una forma de inhibición o de regulación. ¿Por qué no puedo decir en general de inhibición? Si está produciendo mucho, se va a inhibir. Si no hay nada, se tiene que activar. Entonces, esa activación y desactivación se llama regulación. Entonces, acá está el piruvato, que hace un rato decíamos de la glucólisis, que ya la van a estudiar seguro muy pronto. Del piruvato se van a acetilcoenzima A para que se inicie el ciclo de Krebs. Pero vemos que cuando hay acetilcoenzima A, cuando hay mucho NAD, cuando hay mucho ATP, entonces cuando hay mucho de estas moléculas intermediarias, se bloquea a este nivel. Entonces la enzima que va a convertir el piruvato en acetilcoenzima A no lo va a hacer. Pero, por el contrario, no hay AMP, no hay ATP, sino hay AMP. Quiere decir que el ATP que había se estuvo hidrolizando para dar energía a varios procesos y por lo tanto ahora queda abundante AMP. Eso indica que necesitamos que se produzca ATP. Por lo tanto, ahora se activa. Entonces, va a activarse bajo la presencia de AMP. Inmediatamente el piruvato, acetilcoenzima A, hace su ciclo de Krebs. Y como ustedes ven, en el mismo ciclo de Krebs también vemos que hay inhibidores, que son los rojos, y también se activa cuando, en este caso, hay ADP. Entonces, nuestro organismo y cada una de nuestras células, todo el tiempo, sus enzimas van a ser reguladas. ¿Para qué? Para darme energía en este caso. Ahora, otras regulaciones que se llaman regulaciones covalentes reversibles. ¿Por qué? Porque la enzima está y la enzima puede ser fosforilada. Entonces, esta reacción de fosforilación puede activar a la enzima. Entonces, la enzima, ahora de que estaba inactiva, se vuelve más ágil y empieza a transformar a su sustrato. Pero no puedo generalizar que todas las enzimas que sean fosforiladas van a actuar sobre su sustrato, porque como ustedes lo ven, van a ver en las rutas metabólicas, algunas justamente están fosforiladas para estar inactivas, y cuando viene otra enzima y le corta el fosfato, recién se activa. Entonces, estas son formas de regulación: la fosforilación, la adenilación. ¿En qué aminoácidos? Como vemos, en ciertos aminoácidos. Por eso la enzima tiene que tener estos aminoácidos con sus restos, los restos de estos aminoácidos, para que en sus restos de estos aminoácidos se produzca la fosforilación, la adenilación, la uridilación, la metilación, la adenoribosilación, etcétera, etcétera. ¿Y en qué? Acá indica en qué aminoácidos que tiene la enzima se va a producir esos procesos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, la fosforilación de una proteína quinasa.
una proteína que fosfata. Entonces, esta proteína, la enzima, tiene residuos de serina, trionina y tirosina. Entonces, en este caso, estamos viendo que esos residuos están siendo fosforilados. Como les decía antes, yo no puedo asegurar que todas las enzimas por fosforilación se activen, porque hay algunas que se activan y otras se activan cuando están desfosforiladas. Las proteínfosfatasas, esta enzima, mire, está fosforilada, pero viene a quitarle el fosfato otra enzima y esta enzima pasó a la forma desfosforilada. Y esta forma desfosforilada en algunas ocasiones va a activarlas y en otras las va a desactivar. Podemos mencionar un ejemplo de estas reacciones a la enzima glucógeno fosforilasa. Primero me pregunto, ¿qué es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno, chicos? Ustedes han llevado biología. Chicos y chicas. ¿Qué es el glucógeno? Doctora, ¿no es la forma de que se almacena la glucosa en el organismo, glucógeno? Sí, muy bien. Sí, sí es. No sé por qué me contesta, no es. Dígame, yo pienso que es. Ya, está bien, perfecto. Es una forma de almacenamiento de las unidades de glucosa en nuestro organismo. Y nosotros guardamos glucógeno en dos sitios principales, en el hígado, para mantener la glicemia de nuestro organismo, y en los músculos, para que el músculo tenga su reserva energética y pueda realizar su trabajo. Entonces, ahora, si yo almaceno glucosa, ¿cuándo almaceno glucosa? ¿Cuando yo he comido o cuando no he comido? Cuando ya he comido. Muy bien. Cuando se ha consumido alimento, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, muy bien. Es igual, ¿cuándo yo ahorro? Cuando no tengo plata, ¿ahorraré? No, no puedo ahorrar cuando no tengo plata. Ahorraré cuando tenga plata, cuando me paguen, cuando tenga trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo mismo. Entonces, mi organismo dice, llegó glucosa porque esta persona ha consumido carbohidratos, entonces guardaré un poco bajo la forma de glucógeno. Entonces, el glucógeno, lo que le llaman, que vendría a ser el carbohidrato de almacenamiento, que lo tengo ahí como reserva de glucosa. Entonces, si ya saben ustedes que el glucógeno lo formo o sintetizo después que he comido, entonces, cuando yo necesito que mi célula hepática sobre todo, libere a la sangre unidades de glucosa a partir de este glucógeno. ¿Cuando he comido o cuando no he comido? ¿Cuando no has comido, doctora? Miren, estamos otra vez en el ejemplo. Glucógeno es plata. ¿Cuándo ahorro? ¿Cuándo ahorro? Cuando tengo plata. ¿Y cuándo me gasto mis reservas? ¿Cuando tengo plata o cuando no tengo plata? Esto es igual. Cuando no hay. Cuando no tengo, ¿no es cierto? Entonces empiezo a romper el chanchito, me voy al banco, retiro todo lo que tengo. Esto es igual. Cuando yo he comido, formo glucógeno. Estábamos de acuerdo en lo anterior. Cuando yo no he comido, no tengo plata para comer. Me ha golpeado la pandemia. Ahora ya no puedo comer tantas veces como comía antes. Ahora de repente solamente en el desayuno y de ahí me salteo a la cena algo muy ligero. Entonces, todas esas horas de intermedio del desayuno, que desayune, digamos, a las 9 de la mañana, alargo mi tiempo de desayuno para aguantar un poco más, hasta las 7 de la noche que tomo un lonche. Entonces, todas esas horas, ¿de qué está viviendo mi cuerpo? ¿De dónde está sacando energía?
del glucógeno que yo me comí, no sé, 3 panes, 4 panes de repente, porque bueno, eso es más barato y está al acceso. Entonces me comí mi pan, me tomé mi café, mi manzanilla, no sé qué, pero comí carbohidrato. Entonces entró bastante carbohidrato, entonces mi organismo lo almacenó porque yo he comido. En esas horas que me voy a hacer un ayuno de 7, de 8, 9, no sé qué hora que tomen desayuno, digamos hasta las 7, 8 de la noche, son varias horas sin consumir alimento. Y ustedes están escuchando su clase, de repente están limpiando su casa, están trabajando en alguna forma, pero no pueden darse el lujo de comer tantas veces al día porque están en época de escasez. Entonces, ¿de qué van a vivir, chicos? De esa glucosa que estaba almacenada y que debe irse liberando unidades de glucosa que deben salir del hígado, por eso que el hígado almacena. El hígado libera las unidades de glucosa. ¿Para qué? Para que no tengas los malestares que te da la hipoglicemia, para que no hagas hipoglicemia y te empieza a liberar todo lo que guardaste, todo lo que quedó almacenado, lo empieza a liberar poco a poco, unidades de glucosa. Pero ¿qué pasa si yo como desayuno a las 8, a las 10 me como otra cosita, a las 12 me como otra cosita y así ando comiendo cada 2 horas? Entonces, estos depósitos van a ir creciendo. Si es que se gastaron en algo durante la noche que me dormí, se gastaron, entonces se reponen y luego el exceso de carbohidratos se va a convertir en grasa. Entonces estoy almacenando porque carbohidrato no puedo almacenar en grandes cantidades. Entonces, cuando yo requiera, ya me han dicho que estoy gorda, así que voy a empezar a bajar de peso, voy a quitarme los panes, empiezo. Entonces, pero mi organismo necesita carbohidrato. Entonces, mi hígado va a empezar a hidrolizar este glucógeno que van a ir saliendo glucosa tras glucosa tras glucosa para mantener mi glicemia. De tal manera que si alguien me mide la glicemia en ayuno, yo tengo los valores referenciales, ¿no? Quiere decir que no estoy hipoglicémica ni estoy hiperglicémica. Entonces estoy entre los valores referenciales. ¿Por qué? Porque gracias a mi hígado que guardó glucógeno, cuando yo comí, me está dando esa glucosa y hoy la tengo en mi sangre para hacer las funciones. Y por supuesto que esta glucosa va a ser captada por la célula, va a hacer su ciclo de Krebs, transporte de electrones, va a tener ATP, etcétera, etcétera, con ese fin. Entonces ya estamos claros. Almaceno cuando he comido y esta vía no se debe dar si yo sigo comiendo. Esta vía se va a dar cuando yo ya no he comido, cuando ya me falte glucosa en mi sangre, baja. Entonces, como todas estas reacciones son también enzimáticas, entonces la enzima responsable de esta reacción, acá creo que le puse, no, la enzima se llama glucógeno fosforilasa, la que va a terminar de romper. Pero que la glucógeno fosforilasa va a estar, ella, ¿cómo sabe? ¿Ha comido o no ha comido? ¿En qué momento yo actúo? Dice la enzima. Entonces, las respuestas van a estar acá. La glucosa fosforilasa va a estar poco activa cuando ella no está fosforilada. Entonces, esta forma de la glucógeno fosforilasa se le llama B, es poco activa. Está su estructura completa, pero ella no va a hacer, ¿qué reacción? Reacción de liberar unidades de glucosa. Entonces, ella está poco activa. Cuando ella se va a activar, cuando el ATP y la activación de la fosforilasa quinasa, esta se va a activar y le va a decir, deja de flojear, que acá te necesitan. Entonces la fosforilasa quinasa utiliza ATP y la fosforila. Y ella ya se activa y empieza a hacer su trabajo. Cuando ya liberó mucho, y empiezan ustedes a consumir alimentos, entonces pues ya para qué ella va a seguir rompiendo el glucógeno, ya quedaron 10 unidades o 20 unidades, ya hay que quede, porque de repente en otro momento se necesita. Entonces viene otra enzima, fosforilasa fosfatasa, que le rompe, le quita justamente los fosfatos
Vean ustedes acá. Y la enzima pasa otra vez a su forma poco activa. Y así constantemente la enzima pasa de un estado poco activo a un estado muy activo, haciendo su función. Entonces, como ustedes ven, para que se active tiene que haber una fosforilación. Esa es una forma, ¿ya? Entonces, reacciones de fosforilación, en este caso, a esta enzima en particular, la activan, y reacciones de desfosforilación la inactivan. Ok. Seguimos con el glucógeno. Regulación de la glucógeno fosforilasa 1 en el músculo esquelético para formar ATP. Porque finalmente, cuando el hígado nos da glucosa, que viene de nuestro glucógeno que estaba almacenado, entonces la idea es pues que la usemos esa glucosa. Y la glucosa, la forma de utilizarla es que la transformemos en energía por la vía glucolítica. Entonces vemos a la enzima, seguimos hablando de la misma enzima, ya sabíamos la fosforilación, poco activa, muy activa, otra vez inactiva. Entonces es una forma de regulación covalente que le hemos visto. ¿Por qué covalente? Porque se forma un enlace covalente entre el fosfato y la estructura química de la enzima. También esta enzima no solamente es regulada covalentemente, sino también tiene una regulación alostérica. Cuando hablamos de alostérica, espacios. Tiene un espacio donde entra algo. Entonces, si esta regulación, esto es en el músculo esquelético lo que está pasando. Esta enzima está poco activa, ya sabemos, no está fosforilada y tampoco tiene su regulador activador. Entonces, esta enzima va a estar poco activa y en otro momento va a estar muy activa. Acá poco activa indica que ella tiene que activarse por alguna necesidad. ¿Y cuál es su necesidad? Como estamos viendo que se relaciona con la liberación de glucosa y la glucosa se relaciona con la producción de ATP, entonces, ¿quién la va a activar? El AMP. El AMP viene y se coloca en los lugares reguladores de la estructura enzimática y la activa. Entonces, la forma se volvió activa y va a ser su función. ¿Por qué viene el AMP? El AMP es resultado de la hidrólisis del ATP. Eso quiere decir que le está avisando, no hay ATP, actívate. Y se coloca el AMP y ella se activa. Una vez que ella está activa, entonces, ¿qué va a pasar? Se libera glucosa, hay ATP, y entonces cuando ya hay mucho ATP, entonces el inhibidor se pone acá, en vez del AMP se pone acá, inhibe al enzima. Ya que no se siga liberando más glucosa del hígado porque esa persona está comiendo, ok, que se bloquee. El músculo está entrando mucha glucosa de que la persona está comiendo, entonces ¿para qué vamos a seguir degradando los almacenes de reserva? Y también hay una regulación hormonal, el glucagón. El glucagón está relacionado, que es una hormona catabólica, porque la insulina es una hormona anabólica, porque cuando sale la insulina es que después que yo he consumido alimentos, se activan muchos procesos de biosíntesis, ahí se forma el glucógeno, se forman nuevas proteínas, se forman más ácidos grasos, más lípidos, triglicéridos, etcétera, etcétera. Se forma de todo, porque está activa la insulina. Pero si yo no he comido, que estoy viendo los casos en que se activa esta enzima, entonces quien va a salir es el glucagón. El glucagón que tiene que ver, que es una hormona catabólica, porque ella se relaciona con todos los procesos de ruptura, con la finalidad justamente de tener a las enzimas activas para que hidrolicen la mayoría de sustratos y liberen, en este caso, a la glucosa. Entonces el glucagón da una cascada de fosforilaciones, se activan las enzimas y ya tenemos más glucosa. Porque estas modificaciones que estamos viendo se están dando cuando las reservas deben ser utilizadas. Y en este momento le decía, si se pone acá el ATP, está inhibiendo.
Ustedes lo van a ver en más detalle en las próximas semanas, no se preocupen. Pero acá les estoy dando la idea para que ustedes capten mejor los conceptos cuando venga el doctor del Águila, creo que les va a enseñar esa parte y ustedes sepan, ya, se acuerden del dibujito dónde estará entrando el regulador alostérico, porque ahí solamente les van a decir y se da una regulación alostérica. La glucógeno fosforilasa 2 del hígado para mantener la glucosa en los niveles adecuados. Entonces, regulación igual que la anterior, el músculo. Regulación hormonal también. ¿Por qué? Porque sabemos que en ayuno, quien tiene que salir es el glucagón, no ha entrado alimento, y entonces este va a activar una serie de cascadas de fosforilaciones para activar las enzimas catabólicas, porque estos procesos se tienen que ser catabólicos. El glucógeno, cuando pasa a unidades de glucosa, se está catabolizando. También va a haber regulaciones alostéricas y se va a activar cuando está, en este caso, miren, está fosforilada, está activa. Y va a estar desfosforilada, poco activa. Y su inhibidor alostérico de estas enzimas que van a liberar glucosa a la sangre va a ser justamente la glucosa. Si está la glucosa, ¿para qué es? Necesita romper el glucógeno y liberar unidades de glucosa. Entonces, el inhibidor alostérico va a ser la glucosa.